En 1983, un adolescente de nombre Henry McCollum confesó voluntariamente que él había participado junto con su hermano en la violación y en la muerte de una niña de 11 años. Un poco tiempo después, este joven, Henry, cambió de idea y dijo que no era cierto, que él había sido obligado por la policía a confesar ese crimen y que en realidad él no lo había cometido. 266 veces él dio la declaración de que él no había cometido ese crimen. Y a pesar de que el Estado no tenía evidencias físicas de que él había participado en ese horrible crimen, lo llevaron al juicio, lo hallaron culpable y lo condenaron a muerte. Durante 30 años, Henry y su hermano permanecieron en la prisión de aquellos que esperan la condena de muerte. Apelaron muchas veces dieron declaraciones y no tenían éxito hasta que por fin, en el año 2014, un abogado logró que hicieran una prueba de ADN y esa prueba encontró al verdadero culpable de ese terrible crimen. 30 años duró Henry McCollum en la prisión junto con su hermano, esperando que el Estado lo ejecutara. Pero al fin, gracias a la ciencia, se hizo justicia parcialmente y se le dejó en libertad. Dios se interesa en la justicia. Dios se interesa en el bienestar de los seres humanos. Y la lección de hoy vamos a estudiar acerca del tema de la justicia social. Y esperamos que sea una gran bendición para todos ustedes. Hola, apreciado pastor, colega y amigo Johnny, ¿cómo estás? Doctor Rafael Cañizales, estoy impresionado y la verdad que me has dejado con el moco bajo después de hablar de esa historia tan terrible. Es una historia triste, sí. Pero esa historia, fíjate, es cierto que habla del fracaso en un aspecto crucial del sistema americano en el juicio. Al mismo tiempo es una historia de éxito del sistema, porque en la mayoría de los países donde hay pena capital, que yo sugiero que es una pena errada, que no debe existir, que el cristiano no debe apoyar, pero donde hay pena capital no voy a dudar a los 30 años en lo que lo ejecutan. Uh-huh. Así que sí, al mismo tiempo que el sistema fracasó, el sistema triunfó. Al final, sí. Al final. Es cierto. Me da por decir eso en condena y en generosidad a este país donde vivimos. Pero antes de seguir hablando y hablar del tema vital que tenemos para la lección bíblica, debemos orar. Amante Dios, qué privilegio tenemos al hablar contigo, que tú eres del país del cielo, donde sí hay completa perfección y un sistema cabal. Ayúdanos a confiar en ti, para que ese sistema celestial vuelva a ser restaurado en esta tierra. Amén. Y mientras tanto, que podamos restaurar nuestras vidas a tu imagen y semejanza, trabajando en la restauración que tú deseas hacer diariamente con nosotros, física y espiritual. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Bien, comenzamos el estudio de hoy leyendo en Éxodo capítulo 23. Sí. Versículo 2. No seguirás a la mayoría para hacer el mal, ni responderás en un litigio inclinándote a la mayoría para hacer agravios. Tampoco favorecerás al pobre en su causa. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresa a llevárselo. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No violarás el derecho del pobre en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al malvado. No recibirás soborno, porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. No oprimas al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Bien, Johnny, aquí tenemos una cantidad de enseñanzas que Dios le dio al pueblo a través de Moisés
Y todo esto se resume en dos palabras. Nosotros hemos llamado esto justicia social. Correcto. ¿Cuál es el concepto de justicia social que encontramos en toda la Biblia? Bueno, esa pregunta es importantísima, pero hay una pregunta primaria antes de, o una manera de verlo en un camino de una pregunta primaria antes de esta, porque siempre se puede ver de muchísimas maneras. Y lo que me refiero es, ¿qué estamos definiendo? ¿Cómo estamos definiendo justicia social? Antes de empezar a hablar de las implicaciones de la justicia social en el contexto bíblico, ¿cómo lo está definiendo la Biblia? Estos textos que leímos, Rafael, me resultan muy iluminadores, porque las divisiones que nosotros tenemos hoy entre lo secular y lo espiritual o lo moral no estaban en esta historia. Fíjate que mezcla allí la condena a un culpable con el tratamiento moral, cosas que condena la ley hoy, que condenó ahí en lo que leímos, y hay cosas que no condena la ley porque no son del ámbito de la ley y están condenadas allí. Así que eso es lo primero que tenemos que ver, que las implicaciones de justicia social en la Biblia tiene cosas que hoy en día serían irrelevantes, pero que en el contexto bíblico sí eran importantes. Hoy en día esas cosas serían a nivel moral de la iglesia, que hay iglesias que no aceptan a personas de cierta manera o de cierta otra manera, y no tienen nada que ver con ley, pero en el contexto de la Biblia están las dos juntas. Y me resulta importantísimo entender esto, porque las responsabilidades que nos hereda son diferentes. En el contexto de lo que tiene que ver con lo que vulgarmente llamamos justicia social, ese es el tema de todos los profetas. ¿El tema de Jesús? El tema de Jesús. Jesús, porque nosotros podemos cometer el error, Johnny, de pensar que el tema de la justicia social está en el Antiguo Testamento, pero todo lo que practicó Jesús, por ejemplo, y sus enseñanzas eran justicia social. Correcto. Y entonces una de las cosas que subrayamos allí que llama la atención es que no vas a apoyar al justo al pobre en su causa. Ni al rico tampoco. Y llama la atención porque uno creyera que la justicia social siempre es para levantar al pobre y al necesitado y a la viuda y al extranjero, pero no ese es el tema que se persigue. Entonces, es más amplio. Sí, es más amplio. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, yo tengo que confesar mi bias, mi prejuicio, mi sesgo. Yo me sesgo a mirar a los pobres que tú estabas hablando. Aunque reconozco que lo que dijiste es cierto y el texto me lo pone en la cara. Sí. También hay justicia social para los ricos. Pero pensemos en la justicia social como lo define el Antiguo Testamento, que no están los textos que leímos, pero una de las reglas más abarcantes que no condena la ley del día de hoy, pero sí lo condena la ley bíblica, es el uso de intereses, prestarte dinero por intereses. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de los intereses? Sí, y ahorita vamos a hablar de ese tema cuando hablemos del año sabático, pero fíjate, Johnny, que cuando el texto dice que no favorecerás al pobre en su causa, está hablando de la justicia. Correcto. Y lo que se nos está hablando es, yo pienso que es acerca del carácter de Dios. Dios no hace acepción de personas. Gloria sea su nombre. Dios hace justicia. Dios reconoce las necesidades de las personas y reconoce las condiciones de las personas, pero la justicia es la justicia. Por supuesto que también está el amor y está la misericordia y está la gracia, pero aquí se nos está diciendo que esos favoritismos que nosotros tenemos no son parte del carácter de Dios ni quiere que sean parte de nuestra práctica, sino que siempre digamos la verdad, siempre hagamos la justicia, siempre reconozcamos el derecho de las personas que tienen derecho. Cierto, 100% de acuerdo. El tema de justicia social entonces también se ve no solamente en las cuestiones civiles, sino también en las prácticas religiosas. Y vamos a ver eso en el tema del día sábado. Vamos a leer en Éxodo 20 cómo se practica la justicia social dentro del contexto de guardar el sábado. Versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás
y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Lo repetimos. Johnny, aquí se está viendo el tema de la inclusión. Correcto. Porque vemos aquí que aquí hay desigualdades sociales. Correcto. ¿Cierto? Tenemos los extranjeros. Los extranjeros, por definición, no son los extranjeros de hoy en día. Hoy en día el extranjero se monta en un avión y tiene su dinero en su banco y lo tiene disponible aquí. En aquella época el extranjero era uno que solamente podía viajar a gran costo físico y no podía transportar sus riquezas. Generalmente el extranjero era uno que estaba huyendo de su patria, huyendo de la pobreza, huyendo de la violencia, como hoy en día hay tantos en esa misma situación, y por lo tanto eran personas pobres dentro de la sociedad. A menos que vinieran como Abraham con su ejército. Sí, pero esa es la gran minoría. Él era extranjero y advenedizo, pero andaba con un ejército. Correcto. A él, no estamos hablando de él aquí. Él no era extranjero dentro de las puertas de nadie. Aquí estamos hablando del desposeído, pero también estamos hablando de los animales. ¿Dónde se ve la justicia social aquí? Pero aquí volviendo al asunto, Ajá. Él era extranjero porque así lo dice la Escritura cuando habla acerca de él. Sí. Así que hazle justicia, al rico también puede ser extranjero. Pero, sí, él era extranjero, pero él no era extranjero dentro de las puertas de nadie. Porque él tenía su propia... Él cargaba su paquete, él cargaba su entorno. Él no llegaba pidiendo misericordia y... No, él compraba. Sí, él compraba, llegaba y se establecía. Compraba pozos, Sí, compraba lo que iba a usar, Sí, compraba paso, compraba el lugar donde enterrar, todo. Sí. Y entonces, bueno, ¿en qué se ve aquí la justicia social? Bueno, aquí este mandamiento, volvamos a leerlo. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tu... Notemos los círculos. Primero, el círculo que está en el centro eres tú. El próximo círculo que sigue alrededor de tú, hijos e hijas. El tercer círculo, siervos, que son personas que están bajo tu dominio, que hoy en día serían, en aquel tiempo eran esclavos, que estaban en tu casa, ahora son empleados. El próximo círculo, ni tu criada, que por ser mujer en aquel tiempo y aún el día de hoy, se les paga menos, se les consideraba inferiores. Ellas estaban en el próximo círculo. Y los animales, el próximo círculo, y todos estos estaban en tu casa, así que eran personales. Y el próximo círculo, el extranjero. Nótate cómo se van aumentando. Y entonces habla dentro de tus puertas, ahora está hablando de las puertas de la ciudad. Así que es un asunto social. Para poder guardar el sábado hay que hacer equidad y justicia social. Y esta justicia social implica darle alimento a los extranjeros que nos están visitando, que están dentro de nuestro círculo de influencia. O sea que entonces el sábado se convierte en un evento social. Y ecológico. Y ecológico. O sea que el sábado no en su correcta interpretación y aplicación no se guarda individualmente. No se puede. Y podría ser, Rafael, que le tocara a la iglesia porque hoy en día, ¿cuántos de nosotros tenemos animales de trabajo que le ponemos una carga y los usamos como animales de carga, que al reposar quiere decir que ese día los vas a dejar libre en el campo o en tu cerco o amarrados, pero que no van a estar cargando cosas en su pescuezo y empujando carretas? Eso no lo hago tú, ni lo hago yo. Sí. Entonces, es fácil lavarse las manos y decir, eso no me toca. Pero a mí me parece, Rafael, que la iglesia local, guardando el sábado, debería ir ese día a limpiar la margen del río o del arroyo o del cuerpo de agua que está cerca de su iglesia, y eso sería poner a reposar el animal, quitarle a los peces, a las aves que tienen su refugio en ese lugar para que puedan reposar en el sábado, al quitarle
la basura que les está haciendo daño ecológico. ¿Qué te parece? Bueno, sería la forma como nosotros aplicáramos ese versículo. Claro que viviendo Lo que hacemos es lavarnos las manos. Viviendo en la ciudad y estar no relacionados con nada de eso, pues no le damos un segundo pensamiento. Pero en la ciudad sí hay arroyos y sí hay cuerpos de agua, porque las ciudades se construyeron porque había agua allí. Cercanamente. Así que todavía está esa agua allí y todavía tenemos responsabilidad de limpiarla. Bien, entonces no solamente se veía la justicia social en el sábado semanal, sino que había otro sábado, un sábado de que venía un año sabático. Y vamos a leer la descripción, un par de descripciones, la primera de ellas en el libro de Deuteronomio, capítulo 15. Versículo 1, cada 7 años harás remisión. En esto consiste la remisión, perdonarás a su deudor todo aquel que haya prestado algo de su pertenencia, con lo cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque ha sido proclamada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tenga de ti, se lo perdonarás. Así no habrá mendigos entre los tuyos, pues Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que lo tomes en posesión. Si escuchas fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. Muy bien, entonces Johnny, aquí encontramos el tema de este año sabático. Ahora, este año sabático es parte de la ley de Moisés que practicaban en aquella época. Pero el concepto, aunque no es un mandamiento para nosotros los cristianos de hoy en día, el concepto no deja de tener interés por el efecto que causaba en la sociedad. Imagínate eso, que cada 7 años se iban a tomar ciertas decisiones que van contrarias a la práctica social, financiera, comercial que tenemos hoy en día. Sabes, Rafael, nosotros como adventistas del séptimo día tomamos muchas porciones del Antiguo Testamento y declaramos que son vigentes hoy, que otros cristianos dicen que no. ¿Sabías tú que los menonitas y los otros hermanos de las tendencias, los Amish, aplican esto todavía el día de hoy? No lo sabía. Yo tuve el privilegio esta semana de conversar con el señor, uno de los autores de la ley del Seguro Social aquí en este país. Aquí tengo en mi bolsillo la tarjeta de él, la estoy sacando para acordarme del nombre, que no me lo aprendí de memoria, y ahora resulta que la saqué del bolsillo, no la tengo aquí llamada. Bueno, pues este señor, resulta que el que escribió la ley en 1962 del Seguro Social me dijo que le dieron el privilegio a los Amish y a los... ¿cómo se llaman los otros? Menonitas. Los menonitas, que cumplen estas leyes del Antiguo Testamento de cuidar a su vecino, de no pagar seguro social. Oye, ¿sabías eso? No. Yo tampoco lo sabía hasta que el autor de la ley me contó. Él me lo contó y me encontré con él porque es miembro de la Junta de Síndicos de Fuller Theological Seminary, y en la marcha de graduación, al reunirnos, lo conocí. Y hay cristianos que todavía cumplen esto. Los Amish están allí. Ahora, Johnny, ¿cuál es el efecto de cumplir esto? Porque la segunda descripción que podemos leer en el Antiguo Testamento es, y no tenemos los versículos, en Levítico capítulo 25, es que en ese 7º año la tierra iba a descansar. Correcto. Es un concepto que para nosotros no tiene sentido, pues la tierra no tiene vida, no necesita descanso. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Pero sí tenía sentido, Rafael. Okay. Los agrónomos, ¿sí? Que yo no soy agrónomo, y perdónenme los agrónomos que tomo la libertad de hablar de argumentos acerca de ellos, pero los agrónomos nos enseñan que la tierra necesita cambiar los cultivos y también descansar, porque cuando descansa lo que sucede es que crecen las hierbas normales, y esas hierbas endógenas de ese lugar, al crecer le devuelven nitrógeno y le devuelven otros elementos que le han sacado la que sembraron la gente que no pertenece a ese lugar. O sea, que podemos decir, la tierra no se cansa, pero se desgasta, que es el mismo efecto. École qua. Eso mismito. La tierra se desgasta, y entonces Dios en su sabiduría puso la tierra a descansar. Ahora, ¿cuál es el efecto
sobre el ser humano que practica esto. Imagínate un año donde tú te vas a dedicar a tu esposa, a tu familia, la esposa se va a dedicar al esposo, el esposo entonces va a poder hacer más tareas del hogar para que la mujer tenga más tiempo libre, porque la economía de aquel tiempo el esposo era proveer alimentos y la esposa preparar los alimentos y cuidar los hijos. Al no tener que sembrar, va a agrandarle la casa, va a hacer muchas cosas domésticas que normalmente no las hace. Hay justicia social en esto también. De hecho, había justicia social en muchas porciones del Antiguo Testamento. El hecho de que la mujer todos los meses tuviera más de casi 2 semanas de vacaciones, porque cuando le venía el periodo cada 28 días la hacían inmunda, y eso suena retrógrada, ¿verdad que suena retrógrada? Sí, bueno, en nuestra sociedad, por supuesto. Pero era una vacación, Rafael. Primitivo. No era primitivo, era una vacación que le daban a la mujer, porque al estar menstrual no podía cocinar, no podía fregar, no podía bregar con los alimentos, y el hombre no la podía tocar. Bueno, Johnny, yo quería entrar a la parte financiera de ganarse la vida. Sí. Obviamente la vida de ellos dependía de la agricultura. Correcto. Era una sociedad mayormente agrícola. Mayormente agraria. Por supuesto tenían animales también. Y no poder trabajar por un año parece una tortura. Entonces, ¿cuál es el efecto sobre el que trabajaba la tierra? Bueno, pero recordemos que hay instrucciones para eso. Tienen que guardar, y al guardar y restaurar la tierra, tienen lo que van a comer durante ese año, y el efecto es positivo. Hay una restauración, es como una vacación, es como un sabático. De hecho, de ahí viene la palabra sabático. Recordemos, Rafael, que también está el año 50. Correcto, el año del jubileo. Y el año del jubileo resulta un tema muy interesante, porque eso fue lo que Jesús utilizó en la sinagoga de Nazaret para hablar de cuál era su obra. O sea que ahora el jubileo es todos los años, de acuerdo a lo que Jesús dice. Y los cristianos predicamos el jubileo. Correcto. Oye, y al decir eso, entonces nos está diciendo que estas porciones del Antiguo Testamento están vigentes hoy. Bueno, entonces, porque el jubileo, el tema que utilizó Jesús para ilustrar su obra fue el año del jubileo, donde los cautivos serán libertados, los ciegos verán, los oprimidos por el diablo serán liberados. El año agradable del Señor vino a proclamar. Se le pagan las deudas a todos, se les devuelve las tierras a los que debían. Las propiedades las volvían a obtener. Entonces, la venida de Cristo, bajo el símbolo del jubileo, se convierte en un año de jubileo extendido, que nunca va a pasar, o sea, en una era de completa y máxima felicidad, que será nuestra relación, nuestra realidad en la relación que Dios establece con nosotros. Pero tenemos que avanzar. Sí, pero Rafael, fíjate, el poder de las palabras que tú acabas de decir me estaban impactando. Okay. Me estabas haciendo así, mira. Okay. Pues mira, eso quiere decir que al predicar el evangelio no es simplemente salvación de juicio de vida o muerte. El predicar el evangelio es cambiar esta tierra. Sí. El año agradable es cambiar las relaciones entre humanos, cambiar la relación con la ecología, cambiar la relación del trabajo, todas las relaciones. Es ahora, y se empieza desde ya cuando uno acepta el Evangelio. Pero vamos a avanzar, vamos a ir ahora a Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Un tema muy conocido para nosotros. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, aquí se ve, Johnny, ese aspecto universal del sábado, porque Correcto. El sábado no fue dado a un hombre, a Abraham, los judíos. No fue dado a un pueblo, los descendientes de Abraham, no fue dado por un tiempo limitado, o sea que cuando viniera Cristo él iba a acabar con esto, sino que el sábado es ilimitado y es universal. Correcto. No tiene fin. Y entonces lo que nos dice a nosotros que ese aspecto de la justicia social, que el sábado y sus relacionados, el año sabático y el año del jubileo, también iban a ser universales y, como estábamos discutiendo anteriormente,
con la venida de Cristo serían ilimitados. O sea que ese aspecto, ese descanso, esa comunión con Dios, ese año agradable sería para todos por siempre. Y esto del sábado también, Rafael, Pablo declara que sigue desde la creación, porque en el libro de Hebreos, nosotros los adventistas creemos que es Pablo el que lo escribió. Otros cristianos dicen que no se sabe quién fue. ¿Quién importa quién lo escribió? Lo importante es el mensaje. Y Hebreos, el capítulo 4, dice allí, hablando acerca del sábado, lo siguiente. Porque en cierto lugar, el verso 4:4 de Hebreos, en cierto lugar ha dicho así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez en el pasaje, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entrarán por causa de la desobediencia, otra vez fija un día, hoy diciendo desde tanto tiempo por medio de David, como está predicho, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcan el corazón, sigue diciendo. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día después de esto. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y nota lo que hace aquí el autor. Está mezclando la muerte de Cristo y la salvación por la fe con el cuarto mandamiento. Y nos dice que este recuerdo semanal, este reposo sabático, se une al recordativo de la redención y vuelve a ser lo que tú estabas diciendo, que la redención y la justicia social y lo que hacemos nosotros todos los días son una sola paquete. Por eso educación y redención son la misma cosa. Bien, vamos a concluir con el siguiente versículo en Proverbios capítulo 31, versículos 8 y 9. Abre tu boca en favor del mundo en el juicio de todos los desvalidos. Del mudo. Del mudo. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. Entonces, yo creo que ahí se reúne en forma hermosa el concepto de justicia social, que no es una cosa pasiva, Johnny, sino una cosa activa, proactiva, que trabajemos en favor del mudo, del que necesita la justicia social, del desvalido. Siempre tenemos personas que necesitan de nuestra ayuda y esa es la restauración que Dios nos ha dado a nosotros, de trabajar a favor de ellos. Entonces, el cuarto mandamiento, los que no tenemos empleados ni esclavos, tenemos una responsabilidad de justicia social con los pobres de nuestra ciudad. Correcto. Bien, apreciados hermanos, llegamos ya al final. Los invitamos para que nos acompañen en la próxima semana, que también vamos a hablar el mismo tema de justicia y misericordia en el Antiguo Testamento, y Dios los bendiga abundantemente. Muchas gracias.